Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Ignacio Manuel Altamirano dijo que en las guerras de independencia la fe es lo primero, pero la acción es lo que hace útil a la fe. Sin ella, esa virtud no vale nada. Recordamos un año más del aniversario de la independencia de México, aunque más que una celebración por algo ya ocurrido, tendría que ser un acto de reivindicación de la independencia y de todo lo que ello significa. Hablaremos hoy de los periódicos de la independencia, de libros en los que se narra ese acto de guerra, de las letras insurgentes de José Joaquín Fernández de Lizardi. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El paisaje de las letras de independencia entrega la cifra de un mito fundador. Escribir es construir, proclamar, arengar, subvertir. Despertar a la independencia significó inaugurar un género, asistir al nacimiento de algo muy importante, el periodismo político. El centro motor fue la prensa. No hay prosa o poesía que no pase sus armas por el sueño fundador de la ilusión independiente. La prensa insurgente es el primer momento impreso de esa violencia fundadora. Lo que ha llegado hasta nosotros como tal son papeles sueltos, hojas volantes que llaman a la guerra, hacen proselitismo y aluden a un nuevo monumento, el patriotismo. Y más que contener un pensamiento político, esos documentos son informes de guerra, movimientos logísticos. La prensa insurgente se divide entonces en dos periodos. El primero arranca con el levantamiento de Hidalgo en 1810 y termina con el fusilamiento de Francisco Javier Mina en 1817. El segundo narra la negociación de las fuerzas insurgentes y sus derrotas, es decir, abre con el Plan de Iguala y se apaga con la consumación de la independencia en 1821. Al primero lo alimenta el mito del enciclopedismo y los filósofos franceses. Al otro lo abruma la presencia definitiva de Agustín de Iturbide, consumador, militar diestro, monarca, gran negociador de la rebelión. En su ensayo sobre la prensa del siglo XIX, Nicole Giron apuntó que el periodismo colonial había sido burocrático por el punto de vista de sus hacedores, oligárquico por la clase social a la cual se destinaba y no pudo ser popular, aunque lo hubiera deseado, por el analfabetismo imperante. Así entonces, el nuevo periodismo surgió al calor de la lucha de la independencia y tuvo un carácter polémico y proselitista. Relegó a un segundo plano la función informativa y sostuvo por escrito las controversias de los dos bandos que se perpetuarían con diversos nombres y actitudes a lo largo de la historia. Existir equivale a un acto de fe, plegaria y protesta. Esa es la premisa impresa de los insurgentes. El camino que va del grito de ese Washington mexicano a la caída de Mina, en el norte del país, está regido por el grito guerrero, el ímpetu redentor, el éxodo revolucionario. No hay escritura sino piezas militares, no hay proclamas y arengas. Los principios de la literatura al servicio de la guerra. Una antología de textos de esta prensa entrega la forma de una épica esforzada. La certidumbre de sus escritores es propiedad exclusiva de la epopeya. Participan en sus batallas, toman ciudades, defienden heroicamente puestos estratégicos, sufren derrotas, presencian fusilamientos. A ese llamado acuden los siguientes periodistas fundadores: Francisco Severo Maldonado, José María Cos, Andrés Quintana Roo, Francisco Velasco, Fray Servando, José Manuel Herrera, José San Martín. El fondo de la batalla es una ceremonia ordinaria, principio mítico y embrión. Severo Maldonado espera la entrada triunfal de Hidalgo a Guadalajara y entre masas de indígenas y mestizos funda el Despertador Americano. Esto es entre 1810 y 1811. Tiempo después, cuando Calleja recupera Guadalajara, Severo Maldonado defecciona y prepara la antípoda del Despertador, el telégrafo de Guadalajara. José María Cos construye con pedazos de madera
los tipos del nuevo periódico, utiliza Íñigo Portinta y publica El Ilustrador Nacional, 1812. Luego con Quintana Roo y Francisco Velasco escribe El Ilustrador Americano. Estamos en los años de 1812-1813. Para entonces, las esposas de los Guadalupes contrabandean una pequeña imprenta hasta llegar a Atizapán, de donde saldrá Sultepec. Andrés Quintana Roo prepara el Semanario Patriótico Mexicano, hablamos de los años de 1812-1813, junto con Cos y Velasco. Entre sus números se incluye uno de los pocos documentos de ideas políticas que conoce la prensa insurgente. Me refiero a la Carta de un americano a un español, de Fray Servando Teresa de Mier. Poner a hablar a un personaje histórico siempre resulta un reto que Vicente Leñero tomó con entusiasmo hace ya varios años. En su libro Martirio de Morelos, el autor recrea la Guerra de Independencia de México a través de José María Morelos, un personaje histórico ficcionalizado por Leñero que no queda tan bien parado como nos lo han hecho creer a través de los libros de texto. Después de todo, nadie puede ser un santo. Todos los personajes tienen sus demonios, y todavía más si se encuentran en una situación límite como una guerra. Leñero explora varios aspectos de Morelos. Por ejemplo, su actitud cuando fue aprehendido por sus enemigos y recluido en las cárceles secretas de la Inquisición. Su postura ante su propia participación en la elaboración de la Constitución de Apatzingán. Su posible deslealtad al transmitir información militar confidencial a sus enemigos con tal de que lo perdonaran. Leñero se basa en actas procesales reales para su relato. Sin embargo, mezcla la ficción de modo que conocemos a un Morelos contradictorio, a veces angustiado, decepcionado y hasta arrepentido. Leñero logra plasmar en su novela que la lucha fue una guerra a muerte con el gobierno colonial, pero también un movimiento político estremecido por sus constantes contradicciones y traiciones internas. De hecho, la insurgencia se alimentó de los choques, conflictos, fallas y carencias internas para generar más caos y pánico y obligar a la sociedad aterrorizada a involucrarse en una lucha con varios frentes y pocas perspectivas de solución. Morelos aparece pues como un ser sumamente seguro algunas veces y otras completamente destrozado por la incertidumbre, el miedo a la muerte y al fracaso, pero sobre todo sombrío, con tintes tragicómicos y desesperados. Hay dos libros fundamentales para conocer el cuerpo literario, por llamarle así, la literatura de la independencia. Me refiero a la Antología del Centenario, que en 1910 hicieron Justo Sierra, Luis G. Urbina, Pedro Enrique Sureña y Nicolás Rangel, ni más ni menos. Se trata de un estudio documentado de la literatura mexicana durante el primer siglo de independencia. Por desgracia, son tomos que publicó la CEP en el año de 1985 y no es fácil conseguirlos, pero están en todas las bibliotecas. En este extraordinario esfuerzo de interpretación, en este esfuerzo hermenéutico, uno puede encontrarse también toda la poesía fundamental de la independencia. Miren ustedes, Fray Manuel de Navarrete, José Manuel Sartorio, José Agustín de Castro, Anastasio Ochoa, José Mariano Beristán de Sousa, Agustín Pomposo, y luego los periodistas de los que ya hemos hablado hace apenas un momento, Severo Maldonado, José María Cos, Andrés Quintana Roo, con un extraordinario prólogo de Luis G. Urbina. Yo hubiera pensado que durante las fiestas del Bicentenario que acaban de ocurrir, tuviéramos al menos 2 volúmenes que fueran algo así como la Antología del Bicentenario, es decir, un estudio documentado de la literatura mexicana durante el segundo siglo de la independencia. Desgraciadamente el gobierno panista no tuvo ni la fuerza, ni la imaginación, ni el tiempo para hacer una antología del Bicentenario. Tenemos esta, que es extraordinaria, son 2 volúmenes, como les digo, y puede leerse en biblioteca. Si usted tiene estos 2 volúmenes, tiene el cuerpo literario completo de la literatura de la independencia de México. José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano,
nace durante la Belle Époque novohispana, en 1776. Su primera imagen familiar reproduce los conflictos de los cultos, por llamarles así, en Nueva España. Desempleo, ausencia de oportunidades, que fueron las herramientas de un médico que emigra a la provincia Tepozotlán para ejercer un modesto puesto en el colegio del lugar. Apenas aprende a leer el hijo, lo mandan a la Ciudad de México, a la casa de un maestro que le enseñe el saber latinizante de los clásicos. Más tarde ingresa al colegio de San Ildefonso para cursar filosofía. Lizardi escribió una obra vastísima que desde hace muy poco fue posible tener a la mano. Entre 1812 y 1827 escribió Lizardi 9 periódicos, todos de corta duración. Escuchen esto: El Pensador Mexicano, La Alacena de Frioleras, Los Cajoncitos de la Alacena, Las Sombras de Heráclito, El Conductor Eléctrico, El Amigo de la Paz y de la Patria, El Payaso de los Periódicos, El Hermano del Perico que cantaba la Victoria, así se llamaba, El Payo y el Sacristán, Correo Semanario de México. Paralelamente escribió folletos. Luis González Obregón registra más de 300 folletos, poesía, fábulas, teatro y 4 novelas, de las que seguramente usted habrá oído: El Periquillo Sarmiento, La Quijotita y su prima, Noches tristes y día alegre, y Vida y hechos del famoso caballero Catrín de la Fachenda, aprobada por la censura en 1830 y publicada en 32. El tejido de la obra muestra la trama de una larga narración, una amplia crónica de la Nueva España, relatos y opiniones del gobierno, de sus leyes, de la ciudad, de sus habitantes, de sus malestares, de sus lugares. Al fondo, una aspiración directora: descubrir, develar la esencia mexicana. Eso es lo que se propuso Lizardi, las costumbres que perfilan una nueva atmósfera nacional. Lizardi es una de las llaves para conocer la Nueva España en el momento de la rebelión de independencia. Murió en el año de 1827. Es un escritor ameno, interesante. Vale la pena que consigan algunos de sus libros publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México en las magníficas ediciones de investigaciones de María Rosa Palazón. José Joaquín Fernández de Lizardi. Como todas las semanas, usted encontrará en este espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa que el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. Thomas Carlyle. Llegamos al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada haber recibido a la producción de la otra aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.